dato que a mí me sorprende, que se vayan contra Arturo Saldívar, un ministro que reconoce y conoce cómo funciona el Poder Judicial, que fue amenazado, que fue presionado por el gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto para que se callara, para que desapareciera pruebas que tenía en las manos. ¿Cómo no va a salir hoy en defensa del pueblo de México si para lo que tanto estudió y para lo que tanto trabajó es para la justicia de México? Ahora lo vemos que lo están utilizando como una cacería de brujas total. En esta entrevista, donde ya sabemos quién se burla de quién, casualmente ellos ya tienen otros datos. Y aquí es donde me sorprende, miren. Déjenme primero, les pongo, ahí está. Minutos antes de entrevistar a Arturo Saldívar, López Dóriga entrevistó a Miguel Alfonso Mesa, quien es el que ustedes dirán, oigan, pero la denuncia, lo decía hace unos minutos Víctor, oye, pero la denuncia fue creada por Norma Piña. Sí. Norma Piña la creó, pero necesitaba a un testigo que trajera las pruebas en la mano. Por ello, le mandó a hablar a Miguel Alfonso Mesa, quien supuestamente es investigador de anticorrupción y cuánta cosa. Lo dijo ahí, miren. Déjame hacer una pregunta con todo respeto. ¿Cuál es su interés jurídico en este caso o es solo la reacción ante lo que usted llama una injusticia y una violación a la ley? Pues es una reacción ante esas injusticias. Yo desde 2018 trabajé en una organización civil en temas anticorrupción. No voy a utilizar su nombre porque ahora también tengo una relación con un partido político y no me gustaría mancharla de esa manera, pero desde 2018 yo trabajé 3 años en esa organización. Déjame hacer una pregunta. Y ok, usted se pregunta, ¿cuál era? Mexicanos contra la corrupción. Claro, pero casualmente, si lo vemos realmente aquí, al Miguelito, quien bueno, no tiene nada de malo que sea del ITAM, sabemos que hay muchos luchadores sociales del ITAM, porque hay un cuadro de Morena, no de Morena, hay un cuadro obradorista, de donde viene Antonio Atolini. Pero ¿quién es Miguel Alfonso Mesa, que dijo, no voy a decir de qué partido soy? Uno, viene del Movimiento Ciudadano, está con Movimiento Ciudadano, pero casualmente, si le escarbamos, hoy pertenece a una revista, Miguel Alfonso Mesa, y pertenece a una revista que se llama Letras Libres. ¿Y de quién es Letras Libres? Del señor de Enrique Krause. Casualmente le escribe todo esto, análisis político, y ahí está, ¿por qué Saldívar? Sí debería votar sobre la ley Saldívar. O sea, ya vimos de qué lado masca la iguana, donde se supone que está la verdad, está siendo denunciada. Y claro, lo intentan y lo logran a medias, incomodar a Arturo Saldívar, porque así es cuando les decimos, cuidado, porque estos canijos son capaces de amañarse las mañaneras y descontextualizar lo que dijo el presidente. Miren hasta dónde es capaz este personaje, que a mí pues no me sorprendería. ¿Cómo López Dóriga no va a saber manejar las noticias a su modo? Mírenlo nada más cómo las maneja. Dime, hay una declaración del presidente que quiero comentar contigo. Sí. Que me pareció muy imprudente para él y para ti como en su momento como ministro de la Corte. Vamos a escucharla, ¿sí? Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente de la Corte, había más recato. Todavía cuando había un asunto así, de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos. Porque es que no solo es la libertad, aun cuando se trate de libertad domiciliaria, para políticos, sino la delincuencia organizada, con mucho poder. Acaban de suceder casos así, donde los jueces protegen y ordenan que se libere a un delincuente en horas, no 72 horas, en 24 horas y un sábado. Y tenemos que andar pendientes para ver si no tienen otras órdenes de aprehensión. En algunos casos sí, y ya no salen. Pero
cuando se daban estos hechos y estaba Saldívar, se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías, de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía, cuidado con esto, si viene mal la averiguación, porque el Ministerio Público... Lo paso, el punto número 1 lo derivo en dos partes. Punto número 1, hablaba de algunos casos con el ministro Saldívar para que él interviniera. Yo aclaré, ahí hay una ruptura en la separación de poderes. Yo aclaré en su momento esta aclaración, es del presidente, valga la redundancia. Primero, efectivamente con el presidente siempre tuvimos, en mi administración, una relación cordial, respetuosa, que se tornó después de confianza. Y esta relación con el presidente y con el gobierno era muy importante para el Poder Judicial y para el país en varias vertientes. Primero, para la seguridad de jueces, juezas, magistrados y magistradas. El apoyo que tuvimos en mi administración de parte del gobierno del presidente López Obrador para cuidar a las personas juzgadoras, sobre todo las que están en riesgo con el crimen organizado, fue muy importante. Segundo, para nuestro presupuesto. Presupuesto obviamente requería diálogo, requería construcción y nunca tuvimos problema presupuestario. Pero el presupuesto sería con el Congreso, ¿no? Con la Cámara de Diputados. También con el Ejecutivo como quien lo envía y además el líder pues, de la fracción mayoritaria. Obviamente se negocia en Hacienda, se negocia con el presidente, se negocia en la Cámara de Diputados. Esto además siempre se ha hecho así. En tercer lugar, algo muy importante. En los temas en donde había grandes operativos contra el crimen organizado, era importante que nosotros estuviéramos enterados que iba a venir algún operativo para varias cosas. Primero, para darle seguridad al juez o jueza al que le iba a llegar el asunto. Seguridad en términos de su integridad física y también blindar el centro de justicia. Entonces, en estas cuestiones, obviamente que había comunicación. Nunca traté un asunto jurisdiccional, salvo un tema que ahora voy a aludir, con el presidente López Obrador. Yo dije en su momento que a mí me parece... Pero es que el presidente está diciendo que sí. A mí me parece que lo que dice el presidente parte de dos supuestos. Primero, que no es técnico en derecho. Y segundo, que yo no sé cómo le procesaban la información que le llegaba a él. El único caso... Perdón que te interrumpa, sí. Pero eso no implica que no es ningún atenuante de la grave declaración que hizo de que sí intervenía en algunos casos contigo, de casos del Poder Judicial. No intervenía. Litigaba el presidente y el Ejecutivo, como han litigado todos los presidentes anteriores. Sí, pero eso son diferentes. Están en su derecho. Pero hoy es diferente. ¿Por qué es diferente? Pues porque lo dicen todos los días que son diferentes. Por eso, pero es que no hay nada ilegal en que el presidente, su consejero jurídico, su secretario de Gobernación, los distintos secretarios acudan a la Corte o a los tribunales a hacer valer sus argumentos. Esto no quiere decir lo que sí había. El presidente dijo intervenciones. Yo estoy diciendo desde mi punto de vista cómo debemos entender esta declaración. Lo que sí había en mi administración es que sí había una vigilancia de cero tolerancia a la corrupción. Y entonces sí se sabía que si algún juez o jueza hacía algo indebido, iba a haber una investigación. Eso hoy ya no lo hay, por cierto. Nada más hay cacería de brujas como la que estamos hablando en este momento. ¿Cuál es el único caso jurisdiccional que sí se platicó con el presidente? El caso de Ayotzinapa, pero no en lo oscurito. Hay un convenio público que firmó la Presidencia de la República, la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial Federal para que en el ámbito de sus competencias y sin violar autonomía, los tres estuviéramos al tanto de las investigaciones y en las reuniones con los padres y madres de Ayotzinapa por ser un tema de Estado. Ahí sí. Y ¿Nunca hay un convenio. ¿Nunca te pidió el presidente nada? Nunca. ¿Jamás de los jamases? ¿Nunca te pidió Julio Scherer nada? Nada. Bueno, me pidió, más que pidió, alegó jurídicamente sus temas, como antes otros consejeros jurídicos. O sea, jamás se te solicitó que ayudaras o que influyeras, pues, ante un juez o ante un caso. El presidente dijo algo hace un tiempo. Yo jamás le pedí algo indebido al ministro Saldívar y él jamás lo hubiera permitido. Por eso, entonces, nunca se me pidió que interviniera con ningún juez, porque nunca he intervenido con ningún juez, nunca en mi vida, nunca. Yo nunca, ya no digas presionado, coaccionado, ni siquiera he tratado asuntos jurisdiccionales, nunca con ningún juez, porque cuando yo fui abogado, yo sufrí que los ministros hacían eso, y yo siempre dije que eso yo no lo iba a hacer. Yo nunca hablé, ni he hablado con ningún juez o magistrado para ningún asunto. ¿De verdad? ¿En 4 años? En 14 años que fui ministro. Bueno, en los 4 años de presidente de la Corte. Bueno, pero el punto es meter la astilla, ¿verdad?
Claro. Como lo ven, Oye, como lo ven, él quiere manejar algún término legal que el presidente de la República no pueda manejar de forma correcta. Pues aquí el señor López Dóriga, a pesar que Arturo Saldívar se lo dice constantemente, el presidente no conoce de términos legales y suele equivocarse. La palabra intervención a la cual se refería el presidente de la República no necesariamente es que intervenga de manera autoritaria, sino que él daba su postura, pero pues hágale, como decían por ahí en antaño, Víctor y Nefta, ¿sí? Gánele al PRI. Oye, pero yo lo que veo es la actitud que tiene tanto López Dóriga como la presidenta de la Suprema Corte al tratar de, ahora sí que hacer un trabajo de buitre, es decir, estar esperando nomás a ver qué les cae para ver cómo pueden perjudicar al presidente o a la Cuarta Transformación. Todo el propósito detrás de esta cacería de brujas que se está haciendo contra Saldívar va enfocada básicamente a afectar a 61 jueces que dicen ellos que apoyaron a Saldívar y al presidente para hacer el Tren Maya, para hacer el aeropuerto, para echar abajo lo del nuevo aeropuerto de Texcoco, es decir, para tratar de desvirtuar o tratar de, ahora sí que injustificar la creación de las obras insignias del presidente y de la Cuarta Transformación. Ellos lo único que pretenden es ensuciar al presidente, ensuciar a Claudia, porque se ven definitivamente derrotados. El afectar, fíjate, ella acaba de decir que ella siempre va a dar la cara por los jueces y siempre va a defender su independencia. Y hoy manda a hacer una investigación con un documento apócrifo hecho en la misma Suprema Corte en contra del exministro Saldívar. Se hizo ahí en la Corte, solo se lo dieron a esta persona, ¿cómo se llama? Miguel Mesa, para que lo presentara. No importaba que no trajera evidencias o pruebas, no importaba que no trajera firmas, porque llegó como un escrito apócrifo. Y bueno, ahora tan eficiente es la Suprema Corte, lo de los impuestos de Ricardo Salinas duraron 8 meses en los cajones de uno de los ministros. Y ahora le están dando una celeridad increíble a esta denuncia anónima para tratar de afectar dentro del proceso electoral a Claudia Sheinbaum. Es muy evidente cómo ya la Suprema Corte se quita la máscara, el Poder Judicial se quita la máscara y empieza a jugar con el equipo de la oposición. No ha dejado de hacerlo nunca, pero hoy creo que han llegado a un punto de cinismo que no tiene nombre, Carlos Nefta. Bueno, pues ahí ven, la gota que derrama el vaso es que también el señor senador Ricardo Monreal aprobó en comisiones del Senado de la República para restringir las suspensiones en materia de amparo, o sea, les quita poder al Poder Judicial, o a la redundancia, algo que le quita poder a esos jueces y ministros. Fue la gota que derramó el vaso, dicen, con la que desde la Suprema Corte le han declarado la guerra a todas las obras insignias de la 4T y a todos los funcionarios que fallaron a favor de ellos. Esto es algo que nunca antes se había visto aquí en México, señaló el exconsejero Barquín. Es el inicio de una guerra frontal entre poderes de la Unión. Pues yo ya no sé si es cacería de brujas, Nefta, o es la bruja que salió de cacería. Más bien. No, pues los hemos visto equivocarse y los hemos visto equivocarse más de una vez. La candidata que tienen no da ni levanta mucho. Salió también a presentar un libro. Digo, ella ni siquiera se mostraba interesada en
Arturo Saldívar. Tuvo que hacer un spot ahí donde sale con un libro diciendo un juez que empieza por la casa y que las destapaderas y la corrupción de Arturo Saldívar, leyendo un teleprompter, todo el video cortado porque pues no sabe seguir una línea y ni siquiera sabía de qué estaba hablando. Entonces hemos visto que la candidata incluso hasta se ha mostrado ya cansada. A mí me preocupa mucho cómo se ve. No sé si ustedes vieron un video que publicó hace unos días, donde dice ya, por favor, ya déjenme, por favor. Sí. Por favor, no se burlen de mí. Y digo, es que no nos burlamos de ti, no nos burlamos de tu físico, nos burlamos de la cero profesionalidad que tienes como candidata y lo peor, de la gran violencia de género que ejerce tu partido a través de ti y contigo. En los últimos meses me han dicho de todo, que si estoy gorda, que si tengo los chuecos, que si una mujer con huipil no se ve presidenta. ¿De verdad eso es lo que importa? ¿De verdad importan tus dientes? ¿Importa tu vestimenta o importa tu corazón? Necesito que me creas. Necesito que me creas. No, pues al lado de Alito Moreno y al lado de Marquitos, ¿cómo? No me juzgues por lo que dicen de mí, sino por lo que hago. Júzgame por lo que soy y por lo que valgo. Más de 1,000 millones de pesos que obtuvo a través de contratos estando en el poder en la Miguel Hidalgo, 2015-2018. Te juzgamos por lo que haces, no por lo que dices, porque lo que dices son sueños guajiros. Así que no venga con la cara de conmiserada, con esa cara de Ciro Gómez Leiva que lo hace constantemente para que digan pobrecito de mí. Sabemos a qué intereses representas, sabemos quién está detrás moviendo ese títere llamado Xóchitl Gálvez. Sabemos quiénes son, de qué son capaces, de lo que fue capaz Milei allá en la Argentina. Víctor Inefta. Los títeres, mejor dicho, esos mismos títeres de la pobre. Pero nos comentabas, Víctor, que también por ahí no llenaba nada, no levanta nada. Mira, es verdaderamente vergonzoso lo que uno se va dando cuenta, porque Xóchitl, que representa al PRIAN, partidos políticos que ya el pueblo de México ya no quiere saber de ellos, se presentó en Nuevo León y en un video que viene por ahí en una nota que les envié, de Sintermex, se ve cómo empiezan a recoger las sillas. Fíjate bien, empiezan a recoger las sillas porque muchísimas sillas se quedan sin ser ocupadas. Había muy poca gente por ahí en Nuevo León, pero todavía se dio a la tarea de jurar o asegurar que ella va a buscar la privatización de la energía eléctrica, que la va a poner en manos de privados, no solo de las grandes empresas, sino de empresas más pequeñas que puedan también generar su propia energía. Es una tontería, porque tendrían que hacer muchísima infraestructura para poder que les dé resultado. Vamos. Ahora, está también, va a poner a favor de los particulares, bueno, que vuelvan a participar en esas rondas de subasta de energía eléctrica, va a poner la educación, va a poner la salud para que sea el sector privado quien desarrolle todos esos renglones que hoy el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está tratando de dejarlo como algo dentro de la Constitución, algo constitucional que quede como beneficio del pueblo de México. No se nos olvide que si cae en manos del sector privado, a ellos no les importa si tienes o no tienes. Tú vas a tener que empezar a pagar tu educación, tu salud,
y vas a empezar a pagar más cara tu luz si es que ella llegara, Carlos Nefta. Un saludo para el capitán Max Flores, que acaba de hacer una aportación. Esta dice: el PRIAN RD está en la tumba y la señora X no da una. No tiene muy buena facilidad de expresión, muy ignorante. Capitán Max Flores, gracias por tu aportación, canijo. Gracias por aparecerte por estos rumbos. Decía Nefta. Pues que hemos visto una desesperación total por parte de la derecha al darse cuenta que tienen una candidata que ni siquiera se han podido mostrar ser fuerte. Está inmiscuida en corruptelas, ni siquiera la quieren en su propia alcaldía, o sea, está siendo investigada su familia, y bueno, su familia misma, ¿qué? ¿Van a querer nada más porque salió el abogado Fiferriz? Nada más por eso olvidarse de que su hijo es un briago, que sigue los pasos de Felipe Calderings y sigue. Ahora resulta que dijo en una conferencia de estas que da en lugares muy fifís, la señora, ayer lo decía, que iba a cambiar los programas de jóvenes construyendo el futuro, les iba a cambiar el nombre, o sea, el refrito, voy a hacer lo mismo, nada más que le voy a poner yo, sí, ¿qué? Sí trabajo, sí estudio. ¿De qué hablas? ¿De dónde saca esas ideas? ¿Quién las escribe? Y aparte se ríe como si fuera un juego. Aquella vez que llegaba a una conferencia y que decía, me dijeron que estaba cerrado la lateral de Independencia. Me bajé de mi bici y me vine caminando. Ah, ¿verdad? Háganlo ustedes, vénganse en bici. Ah, y toda la gente sigue como, ¿de qué hablas? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la construcción que traes? Lo único que habló y que ha hablado en esas conferencias es quejarme del presidente, agarrar los programas del presidente y decir que no sirven, pero los míos sí. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Y por qué eran y son tan chingonas las propuestas? ¿Por qué no funcionaron antes? ¿Por qué no funcionaron cuando estabas al lado de Fox, al lado de Felipe Calderón y cuando anduviste no sé qué haciendo cuando estaba Enrique Peña Nieto? ¿Por qué no te funcionaron? ¿Por qué? ¿Dónde están los zapatistas que tanto ibas a defender y a los pueblos indígenas? No los representas, para nada. Xóchitl Gálvez está, pero tumbada su campaña. Es más que evidente que es un personaje que va a terminar en la cárcel como Javidú, muy feliz, o huyendo a algún país donde le van a dar refugio. No sé si se quiera ir allá con Novoa. No sé si allá le vayan a dar a su político, si es que se mete en alguna de las, o se vaya acá en la Ciudad de México a meter alguna, ay, se me olvidó el nombre, alguna sede de, ¿cómo le llaman? Donde se fueron y se metían, caramba. Embajada, ya se vaya y pida refugio político y seguramente ahí sí se va a hacer la chistosa. Pero bueno, ese yo creo que es un tema muy bueno para abordar porque por ahí las cosas se pusieron serias.